saludo. Somos integrantes del Grupo 10 de la carrera de Educación Inicial en modalidad en línea de la Universidad Estatal de Milagro. El día de hoy vamos a presentar una síntesis general de la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Comunicación Humana, bajo la guía académica de nuestra docente, la magíster Alexandra Álvarez Santos. Esta materia ha sido fundamental para el desarrollo de nuestras habilidades comunicativas, tanto orales como escritas, y para la comprensión de los procesos que intervienen en la interacción humana, especialmente dentro del ámbito educativo. El presente video tiene como finalidad exponer de manera clara y concisa los contenidos más relevantes de las 4 unidades de la asignatura, junto con ejemplos prácticos para destacar su importancia en la formación profesional. A lo largo de la presentación, cada uno de los integrantes del grupo abordará un tema específico con el propósito de demostrar cómo estos aprendizajes fortalecen nuestro perfil profesional como docentes. Mi nombre es Carmen Andrea Morocho Saruma. Les voy a hablar sobre la presentación de las unidades 1, 2, 3 y 4. A lo largo de esta asignatura se abordaron 4 unidades fundamentales para comprender la comunicación en el ámbito educativo. Cada unidad nos brinda herramientas esenciales para fortalecer nuestras competencias comunicativas como futuras docentes. Mi nombre es Natalie Salazar Reyes. Bienvenidos a nuestra exposición. Los temas a tratar son Introducción a la comunicación humana, la comunicación, de la unidad 1. A continuación tenemos Introducción a la comunicación humana. La comunicación. La comunicación es el proceso mediante el cual una persona transmite información, ideas, pensamientos, sentimientos o mensajes a otra con el fin de ser comprendidos. Es fundamental para las relaciones humanas y puede darse de manera verbal, no verbal, escrita o visual. Elementos de la comunicación. Estos son los siguientes. Emisor es quien envía el mensaje. Puede ser de una persona, un grupo o una entidad. Receptor es quien recibe e interpreta el mensaje. Mensaje es la información que se transmite. Código o lenguaje es el conjunto de signos y reglas que usan emisor y receptor para comunicarse, por ejemplo, el idioma. Canal de comunicación es el medio físico a través del cual se transmite el mensaje. Ejemplo, sonido, papel, comunicación, teléfono o WhatsApp. Contexto es la situación en la que ocurre la comunicación. Influye en cómo se interpreta el mensaje. Ruido son las interferencias que pueden dificultar la comprensión del mensaje. Puede ser físico, psicológico, técnico. Retroalimentación o feedback es la respuesta que el receptor da al emisor, confirmando si entendió el mensaje o no. Como siguiente tema a tratar, tenemos barreras comunicacionales. Son interferencias que pueden presentarse durante el proceso comunicativo. Estos componentes impiden o entorpecen la comunicación, cambiando el propósito y dificultando la estructura de las mismas. Estas barreras comunicacionales se dividen en 5. Tenemos barreras físicas. Son los obstáculos del entorno que dificultan la comunicación. Ejemplo, ruido, mala iluminación, mucha distancia entre personas o falla en el internet o micrófono. Barrera fisiológica. Se refiere a la condición del cuerpo, ya sea de nacimiento o por enfermedades que afectan el cómo se transmite o recibe un mensaje. Ejemplos, problemas de audición, vista, habla o pérdida de memoria. Barrera semántica. Ocurre cuando el emisor y el receptor no entienden las palabras de la misma forma. Ejemplo, usar términos técnicos o malos usados que confunden al otro. Cuarto punto. Tenemos barreras psicológicas. Se relacionan con el estado emocional o mental de una persona, lo que puede impedir que se comunique bien. Ejemplo, miedo, tristeza, enojo, timidez o distracción por problemas personales. Barrera sociocultural. Surge por diferencias en cultura, idioma, religión o costumbre entre quienes se comunican. Ejemplo,
malentendidos por usar expresiones propias de una región o por tener valores. Como siguiente punto tenemos la comunicación verbal y no verbal. En palabras simples, la comunicación verbal es aquella en la que se usan palabras habladas o escritas. Ejemplo, hablar, escribir, leer. En cambio, la comunicación no verbal es la que se transmite mensajes sin palabras. Ejemplo, gestos, expresiones faciales, tono de voz, postura. Y para concluir tenemos la comunicación como mediación cultural en el aula. Este punto es importante, puesto que saber comunicarnos en el aula permite entender, respetar las diferencias culturales, crear un ambiente de convivencia sana y favorecer el aprendizaje de todos. Cuando respondemos con atención a lo que otros dicen, mostramos empatía, evitamos malentendidos y fortalecemos la participación. Así la comunicación no solo transmite ideas, sino que construye puentes entre personas de distintos contextos culturales. Gracias. Reciban un fraterno saludo. Mi nombre es Verónica Mendoza y el tema que les voy a tratar es el arte de oír, hablar y escuchar como primer punto, y los géneros de la comunicación interpersonal y sus características como segundo punto, referente a la unidad número 2. Iniciando con el tema el arte de hablar, oír y escuchar. El arte de hablar, oír y escuchar es fundamental en la enseñanza y aprendizaje de la comunicación humana, mediante la cual podemos mejorar la comprensión, fomentar la participación y desarrollar habilidades de comunicación efectiva. Hablar nos permite expresar nuestros pensamientos por medio del lenguaje de manera efectiva. Ejemplo, un estudiante que realiza una exposición de manera clara y concisa. Oír, percibir sonidos y palabras. Escuchar. Se entiende por escuchar la acción de atender una vibración sonora determinada en este medio. Interviene el aparato auditivo, las funciones cognitivas y psicológicas. Para que se lleve a cabo es fundamental prestar atención, pues su sentido auditivo funciona con normalidad. Ejemplos: una conversación, la música, una película. Como siguiente punto, los actos de habla. Es un tipo de acción que involucra el uso de una lengua natural y que está sujeto a cierto número de reglas convencionales, generales o principios pragmáticos de pertenencias que van más allá de la gramática, abarcando también y fundamentalmente los aspectos comunicativos del mensaje. La clasificación de los actos: como primero, acto locutivo o acto de habla locutorio. Es el hecho simple de hablar que realiza un ser humano. Acto ilocutivo o acto de habla ilocutorio. Es la intención del hablante. Por ejemplo, de este tipo de actos son felicitar, agradecer, ordenar, prometer o apostar. Acto perlocutivo. Son efectos o consecuencias que causan los actos ilocutivos más allá de su finalidad inmediata y respecto al receptor. Actos directos es cuando el aspecto locutivo e ilocutivo coinciden, en decir, se expresa directamente la intención. Actos indirectos son aquellos en que las frases dan como aspecto locutivo e ilocutivo no coinciden. Por lo tanto, la finalidad de la oración es distinta a lo que se expresa directamente. Perfil del hablante. Expresa que en el aprendizaje y la enseñanza del habla se hace ineludible la habilitación de varios procesos, a saber los métodos cognitivos, significativos, gramaticales, fónicos y de manifestación. Aprender a hablar bien solo se logra con la práctica, es decir, hablando y escuchando. Empezando con el siguiente tema: géneros de comunicación interpersonal. La conversación es una de las formas del lenguaje. También lo define como el intercambio de información, ideas y opiniones entre dos o más personas que se transmiten sus pensamientos. La conversación puede ser conversación informal,
en la cual es una charla casual entre amigos. Ejemplo, una conversación en el transporte público. Y como segundo tenemos la conversación formal, una interacción más estructurada y profesional como una reunión de trabajo. Ejemplo, una entrevista de trabajo. Dentro de este tema se desglosa lo siguiente. El diálogo es una conversación entre dos o más personas que se enfocan en un tema específico. Discurso. Busca transmitir un mensaje claro y convincente al público, por lo que requiere buena preparación y estructura. La entrevista es un diálogo que se establece entre dos o más personas preestablecido en un acto en el cual existen solo preguntas y respuestas. Oratoria. La oratoria como acto de comunicación humana está relacionada con la elocuencia de poder convencer con tus propias palabras al discurso. Muchas gracias. Cordial saludos, mi nombre es Cintia Real y yo les vengo a hablar como punto principal la comunicación oral y sus tipos de expresión. Como punto secundario les voy a hablar sobre el proceso de la escritura, el texto y el discurso, y también les hablaré un poco sobre las unidades lingüísticas y propiedades textuales. Comunicación oral. En esta existen distintos tipos de expresión, como la dicción, que es la manera específica de hablar. Esto es de elegir y pronunciar las palabras de modo tal que puedan ser perfectamente comprendidas por quien escucha. Para tener una buena dicción, debemos tener en cuenta elementos claves como la articulación precisa de sonidos, silabación clara, tener un ritmo pausado y una entonación bien marcada. La producción y comprensión del discurso oral son procesos cognitivos complejos que van más allá de la simple emisión y recepción de sonidos. Según Benítez y García, 2010, la producción discursiva oral se estructura en 3 subprocesos: planificación del propósito, contenido y audiencia; redacción considerando tipología y léxico apropiado; revisión y evaluación del discurso. Por otro lado, Cantero, 1998, nos define la comprensión oral como un proceso holístico que implica la interacción activa en el diálogo y la participación conversacional efectiva. Proceso de la escritura. El texto y el discurso. El texto es un conjunto de elementos lingüísticos que organizan ideas y se rigen por normas de construcción. También facilita la comprensión del lenguaje y promueve la expresión escrita y oral de los niños. El discurso. El discurso es la expresión concreta de un texto en un contexto específico, que varía desde textos breves hasta manifestaciones más amplias. También fomenta el diálogo y la interacción, permitiendo a los educadores transmitir ideas y valores. Unidades lingüísticas. Las unidades lingüísticas son componentes fundamentales en la construcción de un texto, que se divide en 4 niveles. Nivel fónico. Este estudia los sonidos del habla. El fonema es la unidad mínima del sonido, esencial para la conciencia fonológica en la educación inicial. Nivel morfológico. Se enfoca en la estructura de las palabras, donde el lexema es el portador de significados y el morfema modifica dicho significado. Nivel sintáctico. Trata sobre la organización de las palabras en oraciones, ayudando a los niños en la estructura del lenguaje. Incluye oraciones simples y compuestas. Nivel semántico. Aborda el significado de las palabras y textos, diferenciando entre significados denotativos y connotativos, lo que enriquece el vocabulario de los estudiantes. Propiedades textuales. Estas aseguran la calidad de un texto y son fundamentales en la educación. Estas son: la coherencia. Es una relación lógica entre las ideas que ayudan a organizar pensamientos y mejora la comprensión lectora. Cohesión.
conexiones entre las partes del texto mediante indicadores léxicos y gramaticales, mejorando la fluidez y la claridad de la escritura. Adecuación. Adaptación del discurso al contexto comunicativo, ayudando a los niños a seleccionar el lenguaje apropiado según la situación en que se encuentren. A continuación, mi compañera. Saludos cordiales, mi nombre es Odalí Ramírez y hoy les vengo a presentar dos temas importantes. El primer tema importante es la técnica de expresión escrita, que abarca todo lo que es el resumen, la redacción, la estructura, el análisis. Y el segundo tema, pero no menos importante, es la lectura, que abarca la importancia, la prelectura, la fase de lectura y los buenos y malos hábitos. Técnicas de la expresión escrita. Las técnicas de expresión escrita nos ayudan a comunicar nuestras ideas de forma clara, ordenada y concisa. Primero tenemos el resumen, que consiste en reducir un texto, destacando solo las ideas más importantes. Es útil para estudiar o repasar alguna información. Luego de esta redacción, que incluye varias etapas como planificar lo que vamos a escribir o redactar, revisamos el texto. Siempre se recomienda seguir una estructura si es posible, hacer un esquema antes. También está la síntesis, que va un poco más allá del resumen, porque busca unir ideas claves de diferentes fuentes en un solo texto que sea coherente y explícito. Y por último, el análisis que se usa para descomponer un texto y comprender cómo está formado, qué ideas transmite y cuál es su propósito. El resumen tiene varias características y tipos de expresión escrita. También tenemos su estructura, la síntesis, las características, el análisis y el tipo y el procedimiento. Como bien ya expliqué, el análisis que se usa para descomponer un texto y comprender cómo está formado, qué ideas también transmite y cuál es su propósito en todo esto de la expresión escrita. Técnicas de la expresión escrita. Las técnicas de expresión escrita nos ayudan a comunicar nuestras ideas de forma clara, ordenada y concisa. Primero tenemos el resumen, que consiste en reducir un texto, destacando solo las ideas más importantes. Es útil para estudiar o repasar alguna información. Luego de esta redacción, que incluye varias etapas como planificar lo que vamos a escribir o redactar, revisamos el texto. Siempre se recomienda seguir una estructura si es posible, hacer un esquema antes. También está la síntesis, que va un poco más allá del resumen, porque busca unir ideas claves de diferentes fuentes en un solo texto que sea coherente y explícito. Y por último, el análisis que se usa para descomponer un texto y comprender cómo está formado, qué ideas transmite y cuál es su propósito. El resumen tiene varias características y tipos de expresión escrita. También tenemos su estructura, la síntesis, las características, el análisis y el tipo y el procedimiento. Como bien ya expliqué, el análisis que se usa para descomponer un texto y comprender cómo está formado, qué ideas también transmite y cuál es su propósito en todo esto de la expresión escrita. Concluimos esta exposición destacando el gran aporte que representa la asignatura Enseñanza y Aprendizaje de la Comunicación Humana para nuestra formación profesional en la carrera de educación inicial. A lo largo de este proceso académico hemos desarrollado competencias fundamentales para nuestro desempeño como futuras docentes: la capacidad de expresarnos con claridad y coherencia, la habilidad de escuchar activamente y comprender a nuestros interlocutores y el uso consciente del lenguaje como herramienta pedagógica y cultural. Esta asignatura nos ha permitido comprender que la comunicación no es solo un acto técnico, sino una práctica ética y humana que media el aprendizaje y favorece la inclusión y construye vínculos significativos con los niños, las familias y la comunidad educativa. Como profesionales de la educación, estamos llamadas a ser agentes de cambio,
que comunican con sentido, que escuchan con empatía y enseñan con propósito. Por todo lo aprendido y lo que hemos compartido en este espacio, reafirmamos nuestro compromiso por una educación comunicativa, reflexiva y transformadora.